Bien, muy buenas noches. Tome asiento, por favor, amados hermanos. Amén. Muy buenas noches una vez más. Que Dios le bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Siéntase cómodo, pero no se vaya a dormir. Amén. El mensaje de esta noche se ha titulado Chequeo Espiritual. Vamos a hacer en esta noche un análisis, un chequeo de cómo nos encontramos en la salud de la iglesia. Amén. Así que mucha atención, por favor. Quiero también dar la bienvenida a las personas que se han conectado o se están conectando recién a la transmisión, tanto en Facebook como en TikTok. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a la casa del Señor. Algunos nos pueden congregar quizás por diversos temas, tema de trabajo, tema de familia, tema de salud, no congregan, pero por los medios virtuales pueden ellos escuchar la palabra del Señor y pueden también conectarse en la alabanza. Así que bien, vamos a comenzar. Chequeo espiritual. Todos nosotros, las personas que vivimos en este entorno, en el mundo, estamos expuestos a enfermarnos en cualquier momento. A veces es por la alimentación, a veces también puede ocurrir un accidente y terminamos mal, ¿no? Y todos nos realizamos chequeos constantes. Es natural el ser humano que se ama, alguien que ama su cuerpo, alguien que ama a su persona, se chequea constantemente, va al médico. Cuando siente un dolor, cuando siente un malestar, una molestia, asiste al médico para hacerse una revisión, hacerse unos análisis. Pero también hay casos, quizás aquí hay algunos de ese tipo de personas, que esperan recién hasta que se le complique todo, hasta que se le esté cayendo un brazo, quizás se le esté parpadeando demasiado el ojo, para recién en ese momento, cuando ya no puede más su cuerpo y está colapsando, recién en ese momento asistir al médico. Son personas que no se preocupan quizás tanto en su salud, a menos que estén en el extremo al borde de la muerte. Recién ahí acuden al médico. No sé si quizás aquí hay algunas personas así. A veces también me pasa, a veces también espero a último momento, hasta sentirme peor para recién ir al médico, ¿no? A muchos de nosotros quizás nos pasa. Los chequeos, sin embargo, son importantes y son necesarios para prevenir ciertas enfermedades, para prevenir ciertos males, para evitar ciertos males, para evitar complicaciones. De la misma forma que el cuerpo necesita hacerse chequeo constantemente, la congregación, la iglesia, por el hecho de ser un organismo vivo, también necesita hacerse un chequeo, también necesita hacerse un análisis para comprobar si realmente está saludablemente o si está quizás teniendo algunas complicaciones en cuanto a su salud. ¿Quién sabe? Quizás que en la iglesia entró un virus, una contaminación y la iglesia está enferma. Y como no hacemos el chequeo necesario, seguimos con lo mismo, cojeando, pataleando, pero en el fondo estamos muy mal. Y hay congregaciones que nunca hacen su chequeo espiritual. Hay que preguntarnos en esta noche entonces, ¿estamos realmente bien de salud? ¿O la iglesia está padeciendo de algo? Quizás hay alguna amenaza que está dañando a la congregación. Hermanos, de todas las epístolas que San Pablo envía, muchas de esas epístolas van a congregaciones saludables. En muchas de las cartas Pablo saluda, felicita a la congregación que envía la carta. Por ejemplo, la carta a los filipenses, Pablo les envía esa carta de gratitud, porque Pablo se encontraba en la cárcel y los filipenses habían organizado una ofrenda, una colecta, para ayudar a Pablo en la prisión. Entonces Pablo en gratitud envía la carta a los filipenses. Es una carta a una iglesia saludable, le dice Pablo a la iglesia: ustedes han estado conmigo en mis prisiones, es decir, una iglesia que está comprometida, una iglesia viva, una iglesia activa. Y muchas epístolas de Pablo son dirigidas a iglesias saludables, pero hay una epístola en particular que es dirigida a una iglesia enferma, a una iglesia con síntomas de que está caminando hacia un deterioro y está caminando hacia un final terrible. Quizás algunos ya se pueden imaginar que fue la iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. Es la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia enferma.
Pablo no envía la carta para felicitarlos y agradecerle por su amor al Evangelio. No, Pablo le envía las dos epístolas, primera y segunda de Corintios, para exhortarles, para llamarles la atención, para reñirles. Pablo les envía esa carta indignado, enojado, para que la iglesia que está por ahí permitiendo ciertos pecados y ciertas faltas, se afirme. En este caso, Pablo viene a ser quizás un médico, un cirujano, y quiere sanar a la iglesia de Corintio. Y aquí he enlistado algunos síntomas de una iglesia enferma que se reflejan precisamente en el libro de Corintios. El primer síntoma de una congregación enferma son los chismes. Quiero que me acompañes, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 20. También va a aparecer en pantalla. 2 de Corintios 12, 20. Acompáñenme, por favor, tengan la amabilidad. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Muy bien, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Síntomas de una iglesia enferma. Mire lo que era la iglesia en Corinto. Capítulo 12, versículo 20 dice de la siguiente forma, también está ahí en la parte de atrás en la pantalla. Pues me temo que cuando llegue, dice Pablo, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aquí Pablo enlista un montón de cosas, pero lo que yo quiero resaltar, murmuraciones, maledicencias, divisiones, que son producto, en realidad todos ellos se originan de un pecado, que es el chisme. El chisme había entrado en la iglesia de Corinto, es un virus, porque el chisme se contagia, se promueve. No puede existir en una congregación una sola persona que sea chismosa, siempre tiene que ser de 2 a más. Cuando hay una sola persona chismosa no aguanta y se va a otro lugar. Para que la persona se acomode en una iglesia, una persona chismosa tiene que encontrar a otro que sea de la misma costumbre de ceder al chisme. Y la iglesia de Corinto había entrado ese virus. Comenzó quizá con una persona, se contaminó con otra persona y otra persona y otra persona, y así todos cayeron en el chisme. Se hacían grupos, un grupo rajaba del otro y otro grupo rajaba del otro, y estaban así en divisiones. Son síntomas de una iglesia enferma, pero analicemos aquí en la congregación, porque siempre es importante que la iglesia se haga su chequeo espiritual. ¿Hay chismes entre nosotros? ¿Hay murmuraciones? ¿Hay maledicencias? ¿Hay envidias? Las palabras que expresamos, ¿con qué intención las expresamos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los términos en las que llega la iglesia, con las decisiones que toma la iglesia? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O después de llegar a un acuerdo, luego usted sale y se agarra un grupito y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el pastor, los hermanos, los líderes, no estoy de acuerdo para nada, que ellos lo hagan solos. ¿Cuál es nuestra actitud en la iglesia? Con la visión, con los principios, con los valores que como congregación nosotros tenemos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo nos comportamos en la iglesia? Y el chisme viene entonces a deteriorar la salud de la iglesia, viene a enfermarla. Y una iglesia enferma no crece, una iglesia enferma no avanza, una iglesia enferma se estanca, se queda quieta y siempre va a necesitar de alguien que la atienda. Pero una iglesia saludable va a crecer saludablemente y va a avanzar, va a desarrollarse, va a estar fortalecido. Entonces, el primer virus o el primer síntoma son los chismes. Lo segundo, y esto es terrible, hermanos, es la inmoralidad. Vamos a 1 de Corintios, por favor, acompáñenme, 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. 1 de Corintios 5, 1.
inmoralidad. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hasta ahí Pablo pues dice, ¿no? De cierto se oye que entre ustedes hay fornicación. Y vivimos en una sociedad secular, promiscua, y a la iglesia viene un montón de gente. Gente que quizás no se ha convertido completamente, todavía vive en fornicación o en adulterio, pero viene e intenta regenerarse. No excluimos a nadie. Pero aquí Pablo menciona algo más. Pero tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. La inmoralidad. Esto es algo que ya no se puede ni concebir. Una iglesia que permite la inmoralidad, y es una iglesia que no sé si llamarla iglesia, pero esta era la iglesia que Pablo amaba. Y Pablo estaba exhortando para que la iglesia cambie y se corrija. Pero esa iglesia había permitido en su seno, en su círculo, tal inmoralidad. Y se le consideraba hermano, miembro de la congregación, a esa persona, a ese joven que tenía como mujer a la mujer de su padre, su madrastra. La inmoralidad que no se corrige o no se enseña a corregir y simplemente se permite en la congregación, eso también enferma a la iglesia. Si yo dejo pasar por alto actitudes así, entonces no amo a la iglesia. Si usted deja pasar por alto actitudes así, entonces usted no ama a la iglesia, no ama a la congregación. Son síntomas de una iglesia enferma. Imagínese que en la congregación se permita ese tipo de actitud, ese tipo de pecado. No estoy diciendo traigan al que ha fornicado, vamos a apedrearle hasta que pida perdón. No estoy diciendo trae al fornicario, vamos a presentarlo aquí al frente y vamos a anunciar, está en disciplina este hermano por haber fornicado. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que las personas que caen en fornicación necesitan ser corregidas y necesitan de restauración, necesitan entender que sus vidas necesitan salvación. Requieren salvación, requieren perdón, requieren regeneración. No se le puede dejar pasar ese tipo de pecados. Y una iglesia que permite, una congregación que permite y no se enseña en contra de este pecado, es una iglesia enferma. Y hay que preguntarnos, ¿por qué no crecemos? Quizás estamos permitiendo este tipo de pecados. Quizás lo vemos como algo normal. Pastores, que todos somos seres humanos. Pastores, que todos nos sentimos tentados, todos pecamos, después pido perdón al Señor y igual el Señor me perdona. Pero estamos dañando la salud integral de la iglesia, porque cuando un miembro está en pecado, eso impide que las bendiciones de Dios desciendan sobre la congregación, desciendan sobre la iglesia. Contamina, ¿por qué? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Si mi brazo está mal, está dislocado, afecta a todo mi cuerpo. Me siento triste, deprimido, porque no puedo mover el brazo lo tengo dislocado, no puedo moverlo. Es igual en la congregación cuando una persona o una familia está en fornicación o está en pecado, afecta a toda la congregación. Y lo peor es que esa misma familia, que se ha acostumbrado a vivir así, piensa que de esa forma va a ser bendecido por Dios. Si bien es cierto, es salvo por fe y por gracia de Dios, pero en la tierra va a vivir sin bendición, una vida siempre en derrota, en fracaso espiritual. Nunca se va a sentir victorioso sobre el pecado. Y Dios quiere que nosotros nos sintamos victoriosos sobre el pecado. Entonces, la iglesia debe echar fuera la inmoralidad. Por eso que nosotros a las parejas que conviven le decimos cásense. Cásense, hermanos, si ustedes están conviviendo, ¿cuántos años están conviviendo? Cásense, arreglen su vida ante el Señor. Porque queremos que usted sea bendecido. Queremos que usted viva en bendición, usted disfrute plenamente lo que es vivir en un matrimonio, como manda la ley del Señor. Y los jóvenes que quieren casarse, cásense, no vivan en fornicación, porque la fornicación, repito hermanos, enferma a la congregación. Pablo conocía de ese caso de fornicación. Y Pablo quería que la iglesia que está enferma se sane, se recupere. Entonces, lo otro, repito, que
deteriora la salud de la iglesia es la inmoralidad. Nosotros vivimos en una cultura secular. Hoy en día te dicen, no te cases, convive, prueba. Si te va bien por 10 años, te casas. Si te va mal, te separas, no pasó nada. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero eso va en contra de la palabra del Señor. La Biblia nos enseña a nosotros que el matrimonio es honroso. En hebreo dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, la cama, sin mancilla, sin mancha. Entonces, hermanos, la fornicación, desechemos, quitemos de la iglesia. Eso puede ser un pecado o un virus que está enfermando a la congregación. No estoy diciendo a ti, quizás te estás diciendo, pastor, está hablando de mi vida y mejor ya no vengo a la congregación. No te estoy diciendo eso. El pecado hay que desecharlo. Pero usted tiene que acercarse al Señor y decirle, Señor, perdóname, renuévame, restáurame, pero ayúdame, dame fuerza de voluntad para cumplir tu palabra. Amén. No sé cuántos están conmigo esta noche, amén. Lo siguiente que deteriora la salud de la iglesia, hermanos, es el desorden. 1 Corintios 14:33. Esto era otro dolor de cabeza para Pablo. 1 Corintios 14:33. Y aquí tiene que ver con los dones. Dice así, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de paz. Cuando tú vienes a la congregación, ya sea en un culto normal o en un ayuno, ¿sientes paz en tu corazón en la congregación o sientes incomodidad? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes con una carga? ¿Te sientes pesado? La música es pesada, la prédica es pesada, el ambiente es pesado, nada me gusta, nada me agrada porque siento un ambiente tenso, no me siento en libertad, no me siento en paz. Probablemente hay un desorden en la congregación. Esto es otra actitud que deteriora la salud de la iglesia. En la iglesia de Corinto, muchos de los creyentes habían sido bautizados en el Espíritu Santo y la mayoría hablaba en lenguas y profetizaba. De tal forma que cuando iniciaba el culto, venían todos y todos comenzaban a profetizar a la misma vez. Todos comenzaban a hablar en lenguas a la misma vez y era un desenfreno total. Y Pablo, que hablaba en lenguas más que todos ellos, dice Pablo, se indignó de esa actitud. Pablo llega a la congregación, imagínense a Pablo, ¿no? Voy a visitar la iglesia de Corinto, tanto he trabajado, voy a visitar la iglesia de Corinto. Entra por la puerta Pablito y encuentra en un loquerío la congregación. Todos hablando en lengua, todos profetizando, todos condenándose. Quizás había un profeta que decía, así dice el Señor que tú estás en pecado, así dice el Señor que tú estás robando. Y todos ahí entre ellos, en un desenfreno total, en un desorden completo. En una olla de grillos, como se diría. Entonces Pablo les exhorta y le dice, Dios es un Dios de orden y no de desorden, Dios es un Dios de paz. Pero ¿en qué otro aspecto se puede reflejar también el desorden en la congregación? Cuando no se respeta la estructura. Hermanos, esto deteriora la salud de la iglesia y yo lo digo con mucho amor a ustedes. Yo no quiero callarme porque luego Dios me va a mí pedir cuentas. Yo le amo a usted y yo tengo que decirle lo que la Biblia a mí me está dando a entender. El desorden también se refleja. Cuando yo sé, por ejemplo, que el culto comienza a las 6:30 y yo estoy viniendo, y a las 6:30 comienzo a alistarme. Desde las 5 estoy en mi mueble en TikTok. ¿Qué hora es? Tu hijita viene, tu hijito, mamá, ¿no vas a ir al culto? Va a comenzar a las 6:30. Síguese ahí. O en la televisión. Y llega a las 6:30, ya 6:30, vamos a alistarnos. Y comienza un alboroto en la casa para salir. Y a las 6:30 salgo al culto cuando ya el culto ha comenzado. ¿No? Entonces, no solo la fornicación es pecado, también es el desorden. Yo sé, yo amo al Señor, yo amo mi congregación, yo en la iglesia me edifico. Entonces yo voy a hacer lo posible por estar en el orden, en la estructura correcta, metido en la estructura, en el orden del culto y de la iglesia. No voy a venir a la hora que me plazca.
Y luego salgo criticando, ese pastor predicó hoy día aburrido, tuve sueño. No ha orado el pastor. Ha sacado su mensaje de ChatGPT. No se notó la unción en su mensaje del pastor. Pero ¿realmente estamos en el mismo espíritu todos nosotros? ¿O es que usted vino justo cuando está iniciando la prédica, se sentó y empezó ahí a escuchar? Pero la música, la alabanza no le ministró su corazón, no le preparó para el mensaje. Desorden es eso, es ir en contra de lo que ya está establecido. Eso es desorden. Ensayar con mucho cariño y amor, también lo digo, a las 6:30, cuando está por comenzar. Yo he hablado con los músicos, hermanos. Todos somos la iglesia del Señor, yo he hablado con los músicos, hermanos. Hasta las 6 se puede ensayar. A partir de las 6 ponen una música de fondo y los invitados van llegando, la iglesia va llegando, ya no se ensaya para nada. Porque imagínense que es las 6, usted viene, se sienta con la expectativa de recibir de Dios y está escuchando los gallos de los músicos aquí. La corrección por aquí, el hermano Héctor llamándole la atención a Billy. Billy, súbele de tono, de nota. Obviamente es una ilustración, no digo que eso pasa. Pero que usted como miembro de la iglesia viene a ser ministrado por Dios y ve toda esa escena. Esa tensión en los músicos. El cable no funciona, el celular, la transmisión no funciona. Eso también es un desorden. Eso también deteriora la salud de la iglesia. Aunque usted no parezca, ¿no? No lo crea, pero eso deteriora la salud de la iglesia. Eso afecta. Hermanos, añado a esto también. Vivir en orden en la casa del Señor o estar en orden en la casa del Señor es que cuando usted venga, ocupe las primeras sillas. Aquí no se va a sentar el presidente, la presidenta. Esas sillas no son para alguien especial. Esa silla es para usted. Usted venga, gánese los primeros asientos. A veces es al revés. El que viene temprano se sienta al último y como castigo a los que vienen tarde los mandan al frente. Y uno ya sabe su silla, ¿no? Mi silla, la segunda silla de la penúltima fila, nadie lo toca. En la penúltima fila, esa es mía, esa es mi silla. En la segunda silla, la penúltima fila a la derecha, esa es mi silla, nadie lo toca. Los tardones que se sienten adelante, los tardones que vayan al frente para que pasen cuando el pastor predique, para que ellos sientan la vergüenza. Pero no, el orden es que cuando yo llego a la congregación, yo voy a ocupar las primeras sillas, o estar lo más adelante posible, y no dejar 2 columnas de sillas vacías y sentarme atrás. Disparejo. Porque estamos en la casa del Señor, y aquí usted tiene que sentirse en esa libertad de que el Señor le va a escuchar, el Señor le va a ver a usted. Toda actitud que usted hace en la presencia del Señor, el Señor lo está viendo, lo está observando. Por eso Pablo presta mucha atención a esto. El orden. El orden. Es importante, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, que es una iglesia enferma. Pablo no solo le está llamando la atención de la fornicación, de los chismes, también le habla del orden. Le dice, ustedes hacen mucho desorden en la congregación. Pero Dios es un Dios de paz y un Dios de orden. Para que usted sienta la libertad plena del Espíritu Santo aquí en la congregación, usted tiene que respetar ese orden. Y usted se va a dar cuenta, va a evaluar que después va a comenzar a sentir esa paz y esa libertad en el Señor, respetando el orden. De lo contrario va a seguir quizás pataleando en su vida de fe, sintiéndose desanimado constantemente, cayendo en pecado todas las veces que pueda, viviendo una vida cristiana así. Sube y baja, y nunca es constante, nunca es permanente. Es importante, amada iglesia, el orden. Lo siguiente que también afecta la salud de la congregación es la insumisión. La insumisión es lo contrario a la sumisión, en el buen sentido, por supuesto. 2 Corintios 11:5, por favor acompáñame, 2 Corintios 11:5. Esta iglesia de Corinto era terrible, hermano, usted se está indignando seguramente. Ay, la iglesia de Corinto, imagínese Pablo ser apóstol, pastor, predicador en esa iglesia. Imagínense, Jarris, Diana, que les manden una iglesia a pastorear así. 2 Corintios 11:5. Tanto era
para Pablo el estrés que le dice lo siguiente, de 1 Corintios 11:5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué Pablo dice esta frase? Pienso que en nada he sido inferior a esos grandes apóstoles, porque la iglesia de Corinto era tan especial que cuando venía un predicador de afuera, que no había sembrado para nada en la congregación, a ese predicador lo amaban, lo alababan, le daban las mejores sillas, le invitaban a la mejor comida y le honraban. Pero a Pablito, que había invertido su vida con lágrimas, pasión, asistiendo a los hermanos de esa congregación, a Pablo lo excluían, le hacían de lado. Y Pablo, en 2 Corintios, Pablo reclama eso, sanamente, claro. Pablo dice, yo tengo mucho de qué gloriarme, pero no lo voy a hacer. Y Pablo sanamente expone los principios de sumisión y de honra a la persona que está presidiendo, que está liderando y que está enseñando, amonestando y exhortando. Que si se viola también ese principio, son evidencia de iglesia enferma. Yo recuerdo en una ocasión, y eso es lo que a mí me duele. El obispo nos llamó a los pastores y a los líderes a una asamblea y se les dio una enseñanza a los líderes. Y el maestro estaba enseñando y decía, los pastores merecen sus vacaciones, al menos un mes al año. Merecen unas vacaciones, que descansen, que no hagan trabajo pastoral por un mes o medio mes aunque sea. Y uno de los líderes de un pastor se levantó y dijo, pero pastor, ¿acaso Jesús descansaba? ¿Cómo vas a pedir que los pastores descansen? No tiene que descansar, tiene que seguir trabajando. Imagínese que un pastor tenga como líderes a ese tipo de personas. Que exprima la salud del pastor, por eso que el pastor es ya viejito. El pastor es viejito, peladito, cansado, fatigado, toda su vida invirtiendo en la iglesia, y todavía que le sigan exprimiendo de esa forma su salud, su vida, sus fuerzas. Y pensando que los pastores no se cansan, deben seguir. Para eso ha sido llamado, pues para eso son pastores, que trabajen, y hagan esto y aquello, y se les exige. Entonces, esa es señal de una iglesia que no es saludable. Señal de una iglesia enferma. No se respeta, no se honra a la persona que está presidiendo la congregación, que está presidiendo a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Corinto era una iglesia así, una iglesia ingrata. Pablo había invertido su vida en la congregación, pero la congregación no respondía a esa entrega de Pablo. Señales de una iglesia enferma, síntomas de una iglesia enferma. La iglesia saludable ama, escucha, aprende de la persona que está presidiendo, el pastor, los líderes que están a cargo de la congregación. Amén. Estos son síntomas de una iglesia enferma, pero contraste a ello yo quiero exponer también, ya para concluir, para la segunda parte, la última parte, que también hay señales o evidencias de una iglesia saludable y es a lo que nosotros debemos anhelar o debemos estimar. Por ejemplo, número 1 es el amor fraternal. Nosotros, lo opuesto al chisme, en nosotros debe reinar el amor fraternal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Lo opuesto a la iglesia enferma es tesalonicense, porque los tesalonicenses sí eran una iglesia saludable. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor acompáñeme. Versículo 9 al versículo 10. Miren lo que dice Pablo, lo opuesto a los corintios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice así, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Acerca del amor fraternal se refiere entre hermanos, entre miembros de la congregación. No tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Esa sí es una buena señal de una iglesia saludable.
Pablo está diciendo en otras palabras a la iglesia de Tesalónica, ustedes sí son saludables, porque no es necesario que yo les exhorte acerca del amor, porque ustedes ya se aman entre ustedes. ¿Es posible entonces lograr ser una iglesia sin chismes? No vaya usted a pensar, que pastor, Jesús dijo que deje que la cizaña crezca con el trigo, y en los últimos tiempos, y así todo el tiempo vamos permitiendo el pecado en la iglesia. No, es posible ser una iglesia saludable. Es posible ser una iglesia sin chismes, es posible. Porque si el chismoso no encuentra lugar en la iglesia, se va a ir. Se va a tener que ir. No hay a quien contaminar y se va a retirar. Así como llega, también se va. Porque no hay dónde soltar su veneno, no hay a quién contaminar. Entonces, esa es una buena señal de una iglesia saludable. El amor fraternal, que es lo opuesto al chisme, que causa divisiones. Lo segundo, la otra evidencia es la pureza sexual. 1 Tesalonicenses 4, el mismo capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 y versículo 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La pureza sexual, que es algo que nosotros debemos levantar siempre como baluarte, y algo que nunca debemos perder. En ese aspecto ser conservadores. Nosotros creemos en el matrimonio, nosotros desechamos la fornicación y enseñamos que la convivencia, si bien es cierto, nuestra cultura se permite, pero en la iglesia se enseña de que debe haber matrimonio, debe haber casamiento entre las personas que conviven. La pureza sexual. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. O sea, nosotros vamos a ser santos si nos alejamos de la fornicación. Entonces, si Pablo escribe esto es porque, repito, también es posible que una iglesia saludable se mantenga e intente en lo mejor posible mantener la pureza sexual, enseñar y promover la pureza sexual. Es ya una señal, una evidencia de una iglesia saludable. Lo tercero es el orden. 2 Tesalonicenses, vamos por favor, acompáñenme, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Es corto el libro, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En este pasaje también se refleja una buena actitud que la iglesia debe mantener, retener la doctrina, es decir, ser una iglesia enseñable, ser una iglesia que recibe y aplica la doctrina, que es lo opuesto a una iglesia que se desenfrena en sus emociones, en sus prácticas, sino que sabe retener la doctrina, es decir, escucha, es educado, recibe la palabra, se instruye y se mantiene de esa forma en el camino del Señor. Lo opuesto entonces al desorden viene a ser este pasaje. Creyentes que aman escuchar la palabra del Señor, creyentes que aman retener la doctrina. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene a alabar al Señor, pero sobre todo usted viene a aprender lo que Dios le quiere enseñar por medio de su palabra. Usted viene a recibir doctrina, usted viene a recibir enseñanza. No solo viene a desenfrenarse, a emocionarse, saltar, brincar, gritar, sino que viene a aprender. Y viene con actitud de aprender. Y esa actitud de aprender debe reflejarse en nuestra intención de venir a la iglesia, llegar temprano, sentarse en las primeras sillas, escuchar mientras el pastor está enseñando, está predicando, prestar atención. Se debe reflejar en esas pequeñas actitudes en la congregación. Es que es parte del orden. Entonces, la otra evidencia de la iglesia saludable es eso, el orden. Número 4, sujeción y honra. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13.
Mira lo que nos dice Pablo en esta carta, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es una enseñanza del apóstol Pablo. Rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden, os lideran, les enseñan en el Señor y os amonestan. Esta es otra señal de una iglesia saludable. Una iglesia que estima, que ama, que honra, que respeta a los que le están enseñando la palabra, a los que están trayendo la enseñanza, a los que están acompañando, visitando, ministrando en la congregación. No como la iglesia de Corinto, que al predicador o al pastor que había dado su vida lo echan de lado, lo dejan de lado, y a otras personas que vienen de vez en cuando los estiman más. Pablo dice lo contrario, y en Tesalónica se cumple eso. Honren a sus líderes, a sus mentores, a sus pastores. Téngalo en alta estima, dice Pablo, a las personas que os enseñan y os presiden. ¿Ok? Entonces, esa es otra señal, otra evidencia de una iglesia saludable. Los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por causa de su trabajo, porque son personas que invierten su trabajo. Y a mí, repito, me duele el caso que les comenté hace un momento de este líder que dijo, se expresó así delante de todos y delante de su pastor. Pero pensemos un momento, los que trabajan en la obra del Señor también son personas que se enferman, personas que sienten miedo, personas que sienten también o pasan necesidades. Personas que también necesitan un descanso. Los que trabajan para el Señor. Entonces la iglesia, la congregación debe amar a sus pastores, debe amar a sus líderes, los que están invirtiendo el tiempo. Porque uno no lo hace porque le sobra el tiempo. Uno lo hace por amor a la congregación. Y es un amor ágape, un amor sincero, un amor honesto, un amor puro. No un amor que busca aprovecharse, sino un amor que entrega de verdad. Si bien es cierto, hoy se ve muchos casos, predicadores que asaltan a la iglesia. Hace poco surgió y se hizo viral por ahí un video de un predicador, creo que fue en Guatemala, que públicamente comienza a pedir dinero y comienza que el culto es todo pedir dinero. Y lo increíble es que la gente da. Lo increíble es que hay gente que corre y da, ¿no?, cientos y cientos de dólares se recaudan en ese tipo de cultos. Porque todo es dinero, su Dios es el dinero. Es una iglesia que obviamente está perdida. Lo saludable es, claro, amar, obedecer, honrar a los pastores, pero saludablemente, en orden como está establecido en la palabra del Señor, porque la Biblia establece también límites, la estructura, el orden. Entonces, nuestra visión o nuestro deseo es que nos convirtamos en una iglesia saludable. No llegar a ser la iglesia de Corinto, sino parecernos más a la iglesia de Tesalónica. Una iglesia en la cual Pablo se siente contento, se regocija y dice, ya no tengo necesidad de enseñarles esto porque ustedes ya lo saben. No tengo por qué repetirles esto porque ustedes ya lo practican. Y qué bonito sería llegar a ese nivel de madurez, donde ya no enseñemos lo mismo, porque yo imagino, hermanos, que de aquí a 2 años ya no estoy predicando diciendo, hermano, siéntese por fuera adelante o llegue temprano. Eso ya tenemos que haber aprendido aquí a 2 años. Ya eso tiene que ser parte de nuestra cultura. No podemos repetir año tras año lo mismo. Tenemos que avanzar con otras necesidades. ¿Por qué Dios no nos permite el crecimiento? Porque todavía no cambiamos esas costumbres. Todavía no mejoramos esas actitudes. Cuando nosotros mejoremos las actitudes y las costumbres, Dios va a permitir el crecimiento. Ya son otro tipo de preocupaciones. Crecer las almas, las vidas, abrir más congregaciones, abrir misiones, levantar nuevos pastores, nuevos líderes. Ya la preocupación es, digamos, mayor, es más enfocado al reino de Dios. Pero tenemos que empezar cambiando esas actitudes en la congregación, que son cosas, repito, que impiden la salud de la iglesia. Vamos a orar en esta noche. Le invito por favor a ponerse de pie. Y si tenemos que pedir perdón al Señor, vamos a pedirle perdón
Pero sobre todo vamos a pedirle que Él nos sane de toda condición en la que quizás hemos caído como congregación o usted ha permitido en su vida. Y espero, hermano, que este mensaje no pueda usted tomarlo en poco o olvidarse, porque es importante que usted obedezca estos principios. Practiquemos el amor fraternal, practiquemos la pureza sexual, practiquemos el orden, practiquemos la sujeción, que son principios vitales para la iglesia. Lo opuesto a ello evidencia solo a una iglesia enferma. Vamos a orar y pedir al Señor que Él nos sane, nos restaure. Padre, te agradecemos por esta noche, por este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor. Tú eres bueno, misericordioso y poderoso. Venimos ante ti, Señor, con corazones dispuestos, corazones sinceros, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos si hemos estado permitiendo estas cosas en nuestra vida, estas cosas en la congregación, Señor, y lo hemos visto como algo normal y nos hemos acostumbrado, Señor, nos hemos adormecido. Satanás nos ha hecho acomodarnos en estas cosas, Señor, en estos pecados. Y justificamos estos pecados como diciendo que tú perdonas todo, Señor, o que siempre hay misericordia, pero olvidamos que un día tu gracia, Señor, se va a terminar y probablemente ya sea tarde para nosotros. Permítenos ahora, Señor, corregir esas cosas. Permite a las personas que están aquí en la iglesia, Señor, sanar esas áreas de sus vidas. Padre, a aquellos que probablemente en su corazón Satanás siempre siembra contiendas y chismes, Señor, quítalo de su corazón, arráncalo de su corazón, Dios mío.